Muy buenas tardes, buenas noches, ya se está haciendo oscurito, contento de estar una vez más con ustedes aquí desde Psico TV, ¿no? Y esta noche tenemos un tema muy especial que una noche anterior me hizo una pregunta, ¿quiénes son los dos testigos? Espero que esa persona esté hoy presente para resolver ese problema, ¿no? Pero primero tenemos que ir al repaso de lo que vimos la última vez, el jueves pasado. El tema de la última vez fue ¿quién entrará en la santa ciudad? ¿No? ¿Quién entrará en la santa ciudad? Así que vamos a hacer las 5 preguntas para refrescar la memoria, ¿no? Primera pregunta, cuando Jesús se iba a ir al cielo, prometió ir al cielo, ¿qué dijo que iba a hacer allí? ¿Mm? ¿Qué iba a edificar? ¿Qué iba a hacer allí? ¿No? Muy bien. La segunda pregunta, ¿quiénes no entrarán en la santa ciudad? ¿Quiénes no entrarán, que se van a quedar del lado de afuera? La tercera pregunta, ¿quiénes son los que entran? O sea, vemos primero los que no entran, después quiénes son los que entran, ¿no? Si quiere escribir ahí un par de palabritas, puede poner. La cuarta pregunta, ¿qué requisito tenemos que tener para bautizarnos? ¿Qué requisito tenemos que tener para bautizarnos según vimos en la lección? Y la quinta pregunta, ¿qué le preguntaron al apóstol Pablo cuando había quedado ciego y recuperó la vista, ¿no? Ananías le hace una pregunta reflexiva. ¿Qué le preguntaron al apóstol Pablo? Muy bien, vamos a ver si su memoria está bien. Usted solo sabe si su memoria está bien, ¿no? ¿Qué preparó el Señor cuando se fue? Una ciudad, ¿no? El libro de Hebreos dice que tenía una ciudad preparada para ellos. En San Juan 14 dijo, iré y les prepararé un lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. O sea, el cristiano era un peregrino en la tierra, ¿no? Que su ciudadanía estaba en los cielos y esperaban entrar a esa nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿no? Ahora, ¿quiénes no va a entrar? Miren, yo acá hice una lista muy larga, ¿no? Una muy larga, ¿no? Pero bueno, los idólatras, los ladrones, los mentirosos, afeminados, homosexuales, los adúlteros, los borrachos, los injustos, los que mienten y le gusta hacer mentira, ¿no? Los que no están en el libro de la vida del Cordero, los que adoran a la bestia y su imagen, esos no van a entrar, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que entran? Los que lavaron sus ropas y las han blanquecido en la sangre del Cordero, ¿no? Los que no han adorado a la bestia y su imagen, los vencedores, ¿no? Los que creen y son bautizados, ¿no? Esos son los que van a entrar. Ahora, ¿cuál es el requisito para el bautismo? ¿Se acuerda cuando Pedro predicó a esa gran multitud, ¿no? Y ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Nosotros, por nuestra culpa, Cristo fue crucificado, que nosotros participamos de eso. Y cuando pecamos, participamos de la crucifixión de Cristo de paso, ¿no? Y el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, hay que arrepentirse, hay que tener tristeza por el pecado. El etíope eunuco, cuando venía de camino de estar con la reina de Candace, ¿no? Y se encontró con Felipe y le pidió bautismo a Felipe, él le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro y se bautizó. En otras palabras, hay que creer en Cristo. Y creer en Cristo es creer lo que Él enseña, es creer en la fe de Jesús. Por la fe de Jesús, lo que Él enseñaba, ¿no? Eso es creer en Cristo, ¿no? Y también, muy bien, creo que y la pregunta que le hicieron a Pablo, que le hizo Ananías a Pablo, ¿no? Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero se encontró con ese resplandor del cielo que lo hizo caer del camello, ¿no? Y escuchó una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres? Y yo soy Jesús a quien tú persigues, porque cuando no estamos con Dios perseguimos a Dios lamentablemente. Y quedó ciego, pero fue entrado a la ciudad de Damasco a mano. O
Se lo llevaron a Ananías, un varón piadoso, y le dijo a Ananías a Dios, pero tú sabes a quién me estás trayendo acá. Y Dios dijo, instrumento escogido me es este. Uno de los más grandes pecadores, instrumento escogido me es este, ¿no? Y Ananías ora por Pablo y recupera la vista. Y cuando recupera la vista, Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, ¿no? O sea, Pablo se había encontrado con Cristo cara a cara. Pablo había recuperado la vista, pero para servirle todavía tenía que ser bautizado como un símbolo de su muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Un símbolo de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, y que Cristo resucita nuestra vida. Muy bien, entonces ahora, antes de comenzar el tema de esta noche, vamos a juntar las manitos y déjeme ver un segundito si veo algo acá. Sí veo que hay 4 comentarios, pero no me los deja abrir la computadora, no me los deja abrir para saludar a aquellos que me hicieron los comentarios, pero veo que María Magdalena Barrios puso algún corazoncito, alguna manito, un tequel, y hay que compartir. Recuerden que hay que comenzar a compartir, ¿no? Muy bien, vemos que San Juan Bueno también está llegando por ahí. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, tú sabes que necesitamos de ti, que necesito de ti. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Acá no es cuestión de inteligencia, es cuestión de sabiduría, pero de lo alto, la que tú das. Por eso, para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Tú sabes que tal vez alguien hoy escuche el tema por primera vez y no entienda todo y se vaya medio confundido, porque esto es un tema de repetición y ampliación, es el tema 23 de 24. Pero yo sé, Señor, que si clamamos a ti, tu palabra nunca vuelve vacía. Rogamos tu presencia ahora, que nos guíes en esta lección, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Los 2 testigos, lección 23, mañana el soldado de la 7ª trompeta y se acaba esto por ahora, ¿no? Y aquellos que aprovecharon noche a noche van a ver la diferencia en sus vidas, en su ánimo, en su espiritualidad y en su conocimiento de Jesús, porque siempre algo más se queda en la mente, siempre un poquito más se queda en la mente, ¿no? Bueno, vamos a ir entonces, voy a compartir aquí en pantalla. Se supone que ustedes los tienen, pero yo siempre sé que a las ovejitas se le escapan las cosas. Luego, la lección que puse en el Facebook para que lo bajen el PDF. Los 2 testigos de luto y el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a leer juntitos. Desde que Satanás se rebeló contra Dios, iniciando el gran conflicto cósmico, todas las voluntades comenzaron a polarizarse en torno de una de las 2 fuerzas, la fuerza del bien centrada en Dios y la fuerza del mal encabezada por Satanás y sus ángeles rebeldes, ¿no? O sea, desde que comenzó el pecado, comenzó un conflicto. Es un conflicto cósmico. Que tú estás metido adentro, sí, tú estás metido adentro. No, que yo no quiero saber nada. No importa si quieres saber o no quieres saber. Todos estamos metidos en ese conflicto, para vida o para muerte. Y de ahí se empezó a polarizar el mundo. Hay una división, los que quieren estar con Dios y los que quieren hacer lo que se le ocurre. Los que piensan solo en ellos y los que piensan en ayudar a los demás. Los que centran la vida de uno y los que centran la vida en Cristo Jesús, ¿no? Hay una polarización, hay una división en este mundo. Seguimos leyendo. La revelación, aquí puse el mouse bien grande para que vean por dónde andamos. La revelación divina nos muestra que no hay terreno neutral. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estamos con él o sin él? O estamos con Dios, y su verdad, o nos alistamos del lado del maligno con los errores que ha sembrado. En este bosquejo esta noche vamos a analizar Apocalipsis capítulo 11, ¿no? Y ahí vamos a ver ilustraciones que nos hablan de este
conflicto. Yo puse aquí para compartir ustedes aquí Apocalipsis capítulo 11, que lo leamos enterito primero, para tener una idea general y después vamos a ir a las partes específicas. Los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el santuario de Dios y el altar y los que adoran en él. Esto tiene que ver con juicio. Y si uno va al profeta Daniel, va a ver que el juicio primero comienza por la casa de Dios. Dice, llegó el tiempo y el juicio fue dado a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, el juicio salió en favor de los hijos de Dios. Lo primero que se ve, quiénes son los que se salvan. En el milenio veremos por qué se perdió el que se perdió y por qué se salvó el que se salvó. Y luego vendrá el juicio ejecutivo, que ya lo hemos visto. Versículo 2 dice, y el patio que está fuera del santuario, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los que no buscan a Dios, y ellos olearán la ciudad santa durante 42 meses. Y ven que esta cifra se repite mucho y siempre se repite con relación a persecución, Dice el versículo 3, y concederé a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, 42 meses, 1260 días, tiempos y tiempo y medio tiempo, ya hemos estudiado que las mismas fechas. O sea, la mujer huye delante del diablo, ¿no? Por 1260 días, 42 meses, ¿no? Por tiempo y medio tiempo. La bestia abominable del profeta ahí también pisotea, ¿no? Por ese tiempo. O sea, esto ya lo hemos visto y la lección nos va a comentar sobre eso, pero siempre tiene que ver con persecución. O sea, desde el edicto de Justiniano del año 538 hasta 1798, donde el general Bertiera, son de Napoleón, pone preso al Papa y muere en exilio, y en el 538 Justiniano nombra al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias, es un periodo de persecución. Cristianos que persiguen cristianos, ¿no? Ahora viene el versículo 4, que lo analizaremos en la lección. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. O sea, piensa en la Biblia que hay dos. Una. Y segundo, ¿con qué se asocia el olivo y con qué se asocia un candelero? Piense un poquitito. Y si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces, toda clase de plagas, cuantas veces. O sea, recuerda Moisés, ¿no? Por la palabra de Dios, él convirtió el agua en sangre, ¿no? Y también el profeta Elías, que oró por voluntad de Dios y no llovió por 3 años y medio. Versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, recuerdan Apocalipsis 21, quién sube del abismo, quién baja al abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y gente de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres durante 3 días y medio y no permitirán que sean puestos en los sepulcros. O sea, hay cadáveres, pero como que no son enterrados. O sea, ¿no? O sea, vamos a avanzar, o no son puestos en una caverna y sellados con una roca. Y los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, o sea, estos emiten palabra, atormentaron a los moradores de la tierra. Y después de los 3 días y medio entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios y se pusieron de pie, porque Dios es el que maneja la historia de este mundo, hermanos. Y cayó un gran temor sobre los que lo veían. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá. O sea, no solo resucitan, sino que suben. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Recuerdan que se ve en el cielo, que tenga que ver con predicación por ahí en Apocalipsis? En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y en el terremoto murieron 7.000 personas y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios
del cielo, ¿no? O sea, hemos leído un poquito Apocalipsis 11, ahora vamos a las preguntas que comienzan en esta lección. Dice, ¿cuáles son los dos testigos de Dios que estuvieron de luto durante 1260 días proféticos de persecución del anticristo? Entonces está Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y 4. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y 4. Vamos a leer. Dice, y concederé a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. O sea, la respuesta es que son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, ¿no? Seguimos avanzando ahora en la lección y nos dice lo siguiente. Los dos olivos y los dos candeleros se refieren a la misma cosa. O sea, en la Biblia muchas veces hay frases que la segunda frase recalca lo que dice la primera. Los dos olivos y los dos candeleros se refieren a la misma cosa. Y en el contexto de la persecución de los 1260 días, deben ser identificados como el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Revelados por quién? Por Jesús a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ahí podemos leer los textos de San Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, estar convencido de pecado, el enseñar la palabra de Dios tiene que ver con revelación y tiene que ver con el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, versículo 13 al 15 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿a dónde nos va a guiar? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber, ¿no? Y tenemos segunda de Pedro 1:21 que nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, cuando uno predica, cuando Cristo enseñaba, cuando se profetizaba, siempre el Espíritu Santo está involucrado. Y si ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué les faltó? Les faltó el aceite, les faltó el Espíritu Santo. Y el aceite que se usaba, el santuario, era aceite de oliva, del olivo, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con el Espíritu Santo porque también se usaba en los ungimientos, ¿no? El ungimiento era una señal de derramación del Espíritu Santo. Jesús fue ungido en el bautismo y no le puso un aceite en la cabeza, sino descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, ¿no? Ok, seguimos avanzando. Vamos a la lección y dice, como que los dos olivos se refieren a la misma cosa, esto ya lo leímos los textos bíblicos, dice, nuestro Señor Jesucristo dijo que las Escrituras dan testimonio de él, San Juan 5:39, ¿recuerdan? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la Biblia nos habla de Jesús, cuando Jesús estaba de camino de Emaús, o sea, los discípulos estaban de camino de Emaús y Jesús se le acercó a ellos, esto lo vimos en el sermón que prediqué el sábado pasado a la mañana, ¿no? Él les mostró a través de todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús, a través de Moisés y todos los profetas, les declaró a través de todas las Escrituras lo que la Biblia dice de Cristo. O sea, porque la Biblia habla de Cristo, revela a Cristo. ¿Y Cristo a quién revela? Y Cristo revela al Padre en este conflicto cósmico. Agrega la lección, el periodo de 42 meses, 1260 días proféticos, años literales, que va desde el edicto Justiniano, ya se lo expliqué y lo hemos visto en otras lecciones, hasta que Berthier, general napoleónico, lo abolió en 1798, ya fue estudiado.
Durante dicha época, a pesar de ser brutalmente perseguidos el Antiguo y el Nuevo Testamento, recuerden que profetiza vestido de cilicio, de luto, ¿no? Esos 1260 años de persecución. En los versículos, el capítulo 11, versículos 5 y 6, declara que quienes interfieren o atacan a estos testigos, que es la palabra de Dios, deben morir. La misma amonestación se da en Apocalipsis 22, versículos 18-19. No, si alguno agrega, si uno quitare, Dios quitará su parte de la vida, del libro de la vida y de la santa ciudad, ¿no? También destaca el poder de la palabra de Dios cuando es usada legítimamente y se citan milagros realizados por Elías y Moisés, quienes utilizaron sincera y fielmente la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios tiene poder para cerrar el agua del cielo, la lluvia, tiene poder para convertir el agua en sangre, ¿no? Entonces ahora, la próxima pregunta nos dice, después de testificar en medio del luctuoso periodo de persecución, ¿qué harían contra los dos testigos la bestia que subió del abismo? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Apocalipsis 11, 7. Dice así: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora pasemos un segundito al comentario de la lección. Nos dice, la bestia que sube del abismo, ¿quién es? Satanás. Apocalipsis 21.3, ¿recuerdan Apocalipsis 21.3 cuando vimos el tema del milenio? Cuando vimos el tema del milenio, Apocalipsis 21.3 dice, vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Recuerdan, no? Ese tema. Muy bien, volvemos a la lección. Entonces, la bestia que sube el abismo, sabemos que es Satanás, el gran dragón que se llama, que es la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Y también simboliza a los reinos del mundo que están bajo su dominio, ¿no? ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando está la mujer blanca, la iglesia pura, que Jesús iba a nacer en esa iglesia y luego el enemigo va a perseguir a la descendencia, a la mujer, a los cristianos, al remanente que guarda los mandamientos de Dios? Él se paró delante de la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Y cuando nace Jesús, Herodes manda matar a todos los niños de Belén. También con el rey de Tiro. Dios le habla al rey de Tiro, pero en realidad le está hablando al diablo que está detrás del rey de Tiro. También con ese reino que surge de la tierra, que ayuda a la mujer, se traga el río que está detrás de la mujer, porque de Europa los que eran perseguidos van a lo que es el nuevo continente y encuentran la libertad de culto, y por eso lo que es los Estados Unidos crece como un poder tremendo, porque con los principios republicanos, por la libertad de culto, pero ese cordero que surge de la tierra, para el tiempo del fin va a hablar como dragón. O sea, el enemigo de Dios utiliza los poderes políticos también. ¿Por qué va a hablar como dragón? Porque va a utilizar el poder del Estado para imponer leyes religiosas. O sea, cuando el Estado se mete en lo religioso, a imponer las cosas religiosas, es cuando esta nación bendita y maravillosa sería una imagen de la bestia, de ese poder político religioso que está en la ciudad que tiene sus 7 colinas, ¿no? Que viene de Roma. Está la Roma de los Césares, está la Roma de los papas, pero es la misma Roma, no hay mucho cambio entre una cosa y la otra. Recuerden que la Roma de los Césares, con el emperador Constantino, él se constituye el jefe de la iglesia, manda a hacer un bautisterio, se bautiza, manda a hacer 50 Biblias, cede los templos paganos para los cultos cristianos, pero él era y seguía siendo adorador del sol, e influyó con su decreto para que se guarde el venerable Día del Sol como jefe de la iglesia cristiana, ¿no? Bueno, ya eso les hablé bastante, pero la gente desconoce la historia. A veces uno dice, yo soy católico, apostólico y romano. ¿Y por qué romanos si los romanos crucificaron a Cristo? Y no tienen ni idea por qué romanos. Si Jesús nació en Belén, murió en Jerusalén, ¿por qué usted es romano? O sea, ahí está, eso la historia va explicando, ¿no? Esos detalles.
Bueno, nos dice que la bestia que ahora vimos es Satanás y también simboliza a los reinos del mundo que están debajo de su dominio, les acabo de explicar. En el capítulo 11, 8 y 9 aparecen Sodoma y Egipto para destruir a los dos testigos de Dios, pues como naciones enemigas del pueblo de Dios del pasado sirven de símbolos elocuentes, ¿no? En otras palabras, así como nos habla de una ciudad de siete colinas, también ahora nos habla de Sodoma y Egipto, que son símbolos de paganismo, ¿no? De paganismo. Ahora nos agrega la pregunta número 3. ¿Por cuánto tiempo permanecieron sin vida los dos testigos? Apocalipsis 11, versículos 11 y 12. Y si leemos bien, vamos a encontrar que ellos aparecieron sin vida por 3 días y medio. Apocalipsis 11, versículo 11 y 12. Nos dice así. Y después de los 3 días y medio, entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios y se pusieron de pie y cayó gran temor sobre los que lo veían. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Tremendo. Vamos a compartir la lección en pantalla para que me acompañen en la lectura. Si aplicamos a estos 3 días y medio el principio de día por año, recuerdan Ezequiel, Deuteronomio, día por año te da, o sea que un día en profecía equivale a un año, llegaremos a la conclusión de que revivirían el testimonio bíblico 3 años y medio después de haber sido aniquilados. O sea, hubo 3 años y medio que la palabra de Dios antes estaba profetizando con ceniza, o sea, con duelo, bajo persecución. Ahora como que estaba muerta. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Los 3 años y medio fueron exactamente el reinado del terror, así se lo llama en la enciclopedia, el del reinado del terror de la Revolución Francesa. Ese periodo empezó el 26 de noviembre de 1793, cuando Francia, por decreto de su Asamblea Legislativa, declaró que no hay Dios, cosa que se regocijó a todos sus habitantes y duró hasta el 17 de junio de 1797. Hay que aclarar un poquitito que la Iglesia, al querer manejar el Estado, dio tan mala imagen, la Edad Media, la Edad Oscura, que Galileo dice la Tierra se mueve y por eso lo querían prender fuego. No, está quieta, dijo. ¿No? Y después cuando se estaba muriendo dijo, puro si mueve, puro si mueve. O sea, cuando se estaba muriendo dijo que se seguía moviendo la Tierra, ¿no? O sea, donde se quería dominar la mente humana, creó un rechazo tan grande a las cosas de Dios, lamentablemente. Así pasa. Aquellos que son religiosos, que son fanáticos, que dicen cosas que Dios nunca dijo y empujan a la gente, cuando Dios no empuja a nadie, Dios nos dio el libre albedrío de decidir lo bueno y lo malo. ¿Quiénes somos nosotros para obligar a alguien a hacer algo? Yo respeto al borracho. Desearía que no fuera borracho, desearía que deje el alcohol, pero cada uno decide cómo va a ser de su vida. O sea, hay gente que le gusta tomar, está en ellos. Dios aconseja que no, pero Dios no obliga a que no lo hagan. Así con otras cosas, el homosexual. O sea, el fornicario, el que engaña, el adúltero que engaña a alguien con otra mujer. O sea, no es la voluntad de Dios, pero yo no lo obligo, no me meto ahí. O sea, cada uno recibe las consecuencias de lo que hace en su vida. Dios nos dio un libre albedrío, ¿no? Entonces, este control tan grande del cristianismo sobre el Estado y sobre las personas llevó al otro extremo, a de que declaran que no hay Dios y en contra de todo lo religioso. Sigue diciendo, cuando el gobierno francés anuló el decreto y se permitió la práctica de la religión otra vez en Francia, durante este tiempo la Biblia fue quemada y abolida en Francia, fue muerta. Todas las iglesias fueron cerradas y se prohibió
que se adorase a Dios por la ley de la asamblea. Vamos a proyectar un poquito, así me acompañan y no leo solito. Acá estamos, la ley de asamblea, que era un cuerpo legislativo de Francia. También se acordó que la semana fuera de 10 días, o sea, Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo día lo bendijo y lo santificó. Y si ustedes se analizan la semana, no hay nada en la naturaleza que nos hable de la semana. El mes tiene que ver con la luna, el año tiene que ver con la vuelta al sol, pero la semana, ¿de dónde sale? Solo de la palabra de Dios. Y quisieron hacer una semana de 10 días, los rusos quisieron con el comunismo hacer una semana de 5 días, y a los dos les fue mal, porque lo que hace Dios lo hace perfecto, hermano. Gloria a Dios, amén. Lo que hace Dios lo hace perfecto. Y no se olvide de compartir. No se olvide de compartir, ¿no? Muy bien. También se acordó una semana de 10 días y el día de descanso fue abandonado, sea el que sea. El sábado fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y la blasfemia. Se negó abiertamente que hubiera Dios. Una mujer inmoral fue nombrada diosa de la razón y la gente debía adorarla. Quedó prohibida toda clase de culto religioso. Todo esto duró exactamente 3 años y medio, como lo dice la profecía. Pero el testimonio bíblico no solo resucitaría, sino también se elevaría y su fama subiría hasta el cielo. En 1804 y 1816 se organizaron las 2 primeras y mayores sociedades bíblicas y el libro de Dios inundó el planeta, constituyéndose en el libro más difundido de toda la historia de la humanidad. Y hay unos detalles tan interesantes cuando uno ve un poquito la historia. Ahora les voy a compartir, ¿no? Aquí en las enciclopedias de internet nos dice, el terror empezó el 17 de septiembre de 1793. La suspensión de las congregaciones, suspensión de las universidades, de las academias, el calendario republicano que ellos inventaron, sacaron las fiestas, ¿no? La razón, y da muchos detalles, muchos detalles. Las iglesias fueron desacralizadas y convertidas en almacenes o transformadas en templos de la razón. Ahora, en el armisticio de Bolonia y otros tratados, se vieron obligados, ¿no? Luego esto fue solucionado y devolvieron las tierras. Pero lo interesante es que dice que los 2 testigos iban a resucitar e iban a subir bien alto. Aquí tengo una cita que estoy investigando en la historia sobre Francois Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Yo siempre lo conocí como Voltaire, no, hoy me enteré cómo se llama realmente. Este hombre, un escritor, historiador, filósofo, es interesante que él dijo, después de mi muerte la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Después de mi muerte la Biblia pasará a la historia y nadie la podrá publicar. Pero ¿saben una cosa? Que después que se murió él, ¿quién compró la casa de Voltaire? Las sociedades bíblicas. Y no solo la compraron, sino la usaron con una imprenta para imprimir y llevar la palabra de Dios a todo el mundo, desde la casa de ese hombre. Hay que ser muy humildes con el Señor, porque Dios está a cargo de este mundo y Él es el que dirige todas las cosas. Ahora, recuerdan que leímos que hubo un gran terremoto y una 10ª parte de la ciudad cayó, murió 7.000 personas. Vamos a ir avanzando un poquito más con la profecía. En la lección nos dice a continuación cómo la Biblia lo desenmascara. Satanás trata de silenciar su testimonio social haciendo que se mantenga cerrada o destruyéndola. Ustedes se han dado cuenta que si uno conoce la palabra de Dios hay mucho dinero que se pierde para muchas organizaciones, ¿no? Los que fabrican estatuas, reliquias, se acabarían las largas peregrinaciones, los elementos para efectuar rezos, se hablaría con Dios como con un amigo, uno no iría a ver a reliquias a tal lado,
no habría largas peregrinaciones, no se fabricarían ídolos, estatuas ni de ningún tipo para cultos, no se les prenderían velas. O sea, hay todo un negocio. El espiritismo, no se consultaría a los muertos porque consulta a los demonios, se morirían de hambre. Los astrólogos, que el profeta Daniel nos habla que eso no sirve para nada, o sea que hay un Dios que dirige el destino, no los planetas, ni el ascendente, ni nada de eso, aunque hay mucha gente sincera que está en esas cosas, gente buena y sincera, pero que no sabe, no conoce, pero cuando conocen, ahí hay una lucha, o sea, ¿me voy por lo económico o por mi confianza en Dios? ¿Mm? Entonces, por eso los poderes políticos religiosos que se hacen pasar por Dios y piden cosas que Dios nunca pidió, como prohibir el casamiento a los religiosos y cosas, o que uno la salvación la puede tener después de muerto. Dios dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, el enemigo de Dios trata de ocultar esas cosas. Por eso el Apocalipsis, los que han hecho las 23 lecciones hasta ahora, han encontrado que hay muchas cosas maravillosas y lindas, pero ¿qué es lo que dice la gente? No, no leas el Apocalipsis, que es oscuro, te vas a volver loco, y no sé cuántas cosas. Te vuelves loco cuando no conoces la verdad y te engañan y te mienten, ahí sí que te vuelves loco. ¿Mm? Pero la palabra de Dios da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. O sea, el enemigo no quiere que la gente sepa. Entonces trata de silenciar la palabra de Dios o trata de levantar movimientos que se hacen pasar por Dios, pero que no son de Dios, que traen descrédito a la palabra de Dios. Este terremoto no es el final de la historia, agrega la lección, porque se derrumbó solo una décima parte de la ciudad. Debe ser entendido como la caída de un juicio parcial de Dios para llevar a los hombres al respeto de su palabra. Algunos creen que la ciudad mencionada aquí es símbolo de Francia, otros que representa el papado y que era apoyado por los 10 reyes o naciones. Recuerdan que el dragón, que Satanás tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y esas 10 cuernos son 10 naciones, de las cuales surge un cuerno pequeño, está en Daniel capítulo 7, que es el papado. Entonces, como que uno de esos cuernos tiene un tremendo golpe y Francia es uno de esos cuernos de Europa, es una de las divisiones de Europa, los lombardos. El terremoto sería la captura del Papa en 1798, que muere en exilio, están 2 años en la iglesia sin papado. Francia es uno de esos 10 reyes y sería la 10ª parte que cayó por un corto tiempo, que se levantó en contra de toda la manifestación religiosa. Las 7.000 personas que murieron, y fue un reino del terror que hasta que el que inventó la guillotina lo pasaron por la guillotina. Murieron 7.000 personas que murieron, podía entenderse como la realeza que perdió sus títulos de nobleza y fueron muertos. Esto despertó terror en un primer momento y los llevó más tarde a glorificar a Dios cuando volvieron a aceptar la Biblia y la religión. Hubo también los sacerdotes, no, tenían que negar a Dios, no podían ejercer y podían ser conducidos a la muerte. Hubo muchas venganzas. Fue un reino del terror donde la diosa era la razón. Seguimos avanzando ahora con el folleto y leemos el origen del ateísmo. ¿Mm? El origen del ateísmo. Dice, la influencia del ateísmo, que comenzó en los días de la Primera República de Francia, se esparció hacia el norte y el este, extendiéndose hacia Rusia. Ustedes saben que en Rusia, cuando cayó el muro de Berlín, recién ahí comenzó el cristianismo a meterse y la gente decía, sabíamos que había Dios, sabía que habíamos Dios, ¿no? Pero luego con el consumismo muchos se apartaron de las cosas de Dios. La Revolución Rusa de 1917 se constituyó en parte en un ataque contra la religión, ya que se propició el ateísmo. Ese virus ateo se esparció a través de todo el mundo, ganando adeptos, infiltrándose incluso en los círculos educativos y bajo un disfraz científico pretende desafiar las autorrevelaciones de Dios en la Biblia. El ateísmo ha comprometido a la tercera parte del mundo y sigue creciendo. Cuando uno va a un colegio, le hablan de evolución y le hablan como si fuese un hecho.
la evolución es una teoría. Y una teoría es la teoría de la evolución. Y una teoría es una idea. Yo puedo dar un montón de teorías, pero son simplemente ideas que no están demostradas o comprobadas. Ahora, si usted investiga el diseño inteligente, se va a dar cuenta que hay un diseño inteligente. Mire qué bonito, pastor. O sea, hay un diseño inteligente. Dios nos hizo simétrico, las orejas un costadito, la naricita, los ojitos, las cejitas, el cabello, 5 dedos en cada mano, no hay 10 dedos en una mano, 4 en otra. Hasta las moscas tienen una perfección. ¿De dónde viene las millones de especies y diferentes clases de seres vivientes? ¿De dónde? ¿De la casualidad? ¿Del caos, del desorden, de una explosión? De una explosión nunca viene orden. ¿Usted puso una bomba en su casa y encontró la mesa puesta? O sea, las diferentes galaxias que giran de diferente manera, diferente forma, ¿cómo puede ser que vengan todos de una misma explosión? O sea, la vida más pequeña que usted encuentre, el microorganismo más pequeño de vida, nunca pudo venir por un proceso de evolución. O aparece todo junto o no aparece. Lo que es un hígado, un riñón, lo que es un hueso que se lastima y sale sangre, esa sangre se coagula, esa sangre se vuelve hueso, otras células liman ese hueso y donde usted se quebró es muy difícil que se vuelva a quebrar porque está más duro que antes. El ateísmo. Dicen cosas que no son como si fuesen. Pero nosotros creemos en Dios, en un diseño inteligente, que nadie puede responder. La gente dice que somos incultos porque adoramos a Dios. Ellos adoran los miles y millones de años y naturaleza. Todo lo que no tiene respuesta se lo aplican a los millones de años y la naturaleza. Pero pueden pasar millones de años y cuando más millones de años pasa, más degradación hay. Este planeta no va creciendo, se va degradando. Todo en este mundo se va degradando. Entonces, vamos a ver la pregunta siguiente. ¿Qué sucedió cuando ocurrió un gran terremoto, símbolo de poder e intervención divinos? Apocalipsis 11:13. Vamos a leer ahí en la palabra de Dios. Apocalipsis 11:13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y en el terremoto murieron 7,000 personas y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y dieron gloria al Dios del cielo, ¿no? Entonces la respuesta era que pasó un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Ahora entramos a los 3 ángeles de Apocalipsis que reivindican la honra de Dios, porque están estos 1260 años de persecución, están los 2 testigos que mueren y al final son resucitados, pero en forma especial hay un mensaje que viene después de ese tiempo de persecución, que es que comienza el juicio de Dios, y eso lo vimos con la purificación del santuario. Entonces, los 3 ángeles de Apocalipsis que reivindican la honra de Dios, dice la pregunta que sigue bajo ese título: ¿y cuánta difusión habría que darle al Evangelio eterno? Apocalipsis 14:6, ¿no? Y yo ya me lo sé de memoria, Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje a nivel mundial, a nivel mundial. El Evangelio eterno, una palabra de Dios que no cambia, un solo plan de salvación que tiene que ir a todo el mundo, a todo el mundo. Ahora, el Apocalipsis nos dice la lección. En Apocalipsis 14 se encuentran los 3 importantes puntos del mensaje que debe ser proclamado el remanente fiel, que debe proclamar el remanente fiel, llamando a reivindicar el carácter de Dios. Y la pregunta es: ¿cuál es la primera parte del mensaje especial de Dios para nuestro tiempo? Apocalipsis 14:7. Hay 2 cosas ahí. Hay 2 cosas ahí, ¿no?
que es temer a Dios y darle gloria, o sea, el respeto a Dios, el seguir a Dios de corazón, darle gloria, reflejar el carácter de Cristo, tener ese Espíritu Santo que da testimonio de Jesús, tener ese espíritu de profecía, el espíritu que tiene la profecía de glorificar a Dios, no solo revelar el futuro, sino glorificar a Dios a través de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera parte del mensaje especial de Dios para nuestro tiempo? Temer a Dios y darle gloria. ¿El por qué? El motivo. Porque la hora de su juicio llegó, que lo hemos visto con la purificación del santuario, ¿Cuál es la segunda parte del mensaje de los tres ángeles? Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino y el furor de su fornicación. Y cada vez que estamos dando un seminario de Apocalipsis, cae algo de Babilonia. Cae algo de Babilonia porque la gente se da cuenta. Y la gente dice, ay, yo sabía que esto no estaba bien, yo lo sentía, no me di cuenta, pero ahora veo la palabra de Dios y entiendo, porque ese vino adulterado emborrachó a todas las naciones con ese vino, y se la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es tremendo. Si ese engaño político religioso ha hecho que la gente tenga una falsa seguridad, piensan que están con Dios y no están con Dios. El carácter revela que no están con Dios. Seguimos avanzando con la lección. Vamos ahora a proyectar aquí. Dice, nadie tiene derecho a modificar las doctrinas bíblicas ni a predicar ideas propias acerca de la religión. Lo que debe predicarse es el evangelio eterno. La escritura dice que si alguno dijere algo, si alguno predicara un evangelio diferente al que os hemos predicado, dice el apóstol Pablo, sea anatema, maldito. Busco el favor de los hombres o de Dios, o quiero agradar a los hombres, dice él. Si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, si un ángel del cielo, un apóstol, lo que sea, te enseña algo diferente a lo que Dios dice, eso es maldito, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que sigamos su palabra. La revelación de Dios tal como está en la Santa Biblia, por eso la terrible advertencia de Dios que está en Apocalipsis 22, 18 y 19, que lo hemos visto varias veces. Si uno añade al mensaje, Dios le va a quitar. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Dice así: yo testifico, para que nos quede claro, que no haya ninguna duda, ¿no? A todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra de Dios es algo sagrado. No es algo que yo hago lo que quiero, lo que se me ocurre, ¿no? Si hago lo que Dios dice. Hay muchas personas que quieren echarle tierra a la Biblia. La palabra de Dios nos da el origen de las naciones, el origen del pecado, porque hay espinas. Nos habla de que el mal una vez va a dejar de existir, que no es un círculo vicioso, no es que tengo que tener un yin, un yang, lo bueno y lo malo afuera nada, lo que tengo que tener es lo bueno, lo malo yo ya lo tengo adentro, tengo que tener otro espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos un Dios personal que se preocupa por nosotros. Hay gente que adora la naturaleza, adora la tierra. ¿Y qué es adorar la tierra? La tierra es sucia. Con la tierra puedes lavar un plato con grasa, los pasas con agua, con tierra y queda bonito. Pero la tierra tú la pisas, tú la usas para hacer ladrillo. La madera la cortas para hacer leña, prender el fuego, y estudiamos, ¿no? Que hay gente que dice que prende el fuego, hace un lindo asadito, come rico, cocinó bien con el fuego, se calentó, dice, con el resto del tronco de árbol hace un hombre, una mujer, hace una abominación y le dice, mi Dios eres tú. No se dan cuenta, dice Dios, que con ese pedazo de madera cocinaron, se calentaron y hacen, es un ídolo.
que no ve, que ni oye, ni sabe. O sea, estamos en un mundo que va todo al revés, pero la palabra de Dios nos muestra, como decía, el origen de las naciones y tiene las profecías que nos dicen con cientos de años de anticipación dónde estamos, para dónde vamos. Y no solo eso, la palabra de Dios es la palabra de Cristo, que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él está a la puerta, golpeando la puerta de su corazón y llamando. Si oyeres mi voz y me abren la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. O sea, la palabra es algo personal, ¿no? Dios quiere comunicarse en forma personal con nosotros y nos avisa de los engaños del diablo. Hay gente que cree en algo porque hay poder. Cuando hay poder, ese puede venir de Dios o enemigo de Dios. Pero la palabra de Dios es la regla de fe y práctica para el cristiano. Nos muestra de dónde viene ese poder. No, de dónde viene. Muy bien. La próxima pregunta nos dice, al salir de Babilonia, ¿con quiénes deberían unirse los que son sinceros hijos de Dios? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, ¿no? Aquí está la pregunta, al salir de Babilonia, ¿con quién deberían unirse los que son sinceros hijos de Dios? Y si vamos a la palabra, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con ellos deberían unirse, vimos una lección completa sobre eso. La paciencia de los santos, los hijos de Dios que están en un mundo que va de contramano. Y a medida que se acerca el fin, todo va a ser peor. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Y no se olvide de compartir. Apretó share, no se olvide de compartir, ¿no? A ver si hay alguien que pueda ver algún saludito, algo. Aquí estamos tratando de ver. No, en mi Facebook no me deja ver. Pero después cuando termine el mensaje, ahí los voy a saludar a todos personalmente, les voy a escribir alguna palabrita a cada uno de los que están ahí y voy a mirar quién compartió de paso. ¿Okay? Muy bien. Entonces, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿no? A esos debemos unirnos, los que guardan los mandamientos de Dios. No los que inventa el hombre, los que se le ocurre al hombre, sino los mandamientos de Dios, escritos con el dedo de Dios, en tabla de piedra, revelados, proclamados en el monte Sinaí, y también proclamados en el monte de los olivos, en el sermón del monte, ¿no? Lo primero que Jesús hizo fue presentar los principios del reino de Dios cuando llegó a este mundo, cuando comenzó su ministerio. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo me acuerdo cuando empecé a conocer la Biblia y me decían, ¿qué vas a cambiar de iglesia? Digo, mire, yo no cambio de Dios. Yo estoy siguiendo a Dios como Él quiere que lo siga. Y esa es la mejor decisión que tomé en mi vida, poder seguir a Dios como Él quiere que lo sigan y no como a la gente se le ocurre. Muy bien, vamos avanzando que ya el tiempo se nos va. El pueblo de Dios en la profecía, el pueblo de Dios en la profecía, ya estamos acabando la lección. ¿Qué sucederá cuando se termine de predicar el mensaje de los tres ángeles? Apocalipsis 14, 14 al 16. Apocalipsis 14, 14 al 16. Dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Fíjense el respeto a Dios, ¿no? A veces cuando vimos antes que habla del templo de Dios y en el medio del templo uno sentado, ¿no? O sea, ese respeto para describir a Dios, para describir a Jesús. Que tenía en la cabeza una corona de oro, Rey de reyes y Señor de señores. Y en la mano una hoz afilada, y la hoz se usa para cegar, ¿no? Para limpiar la era, para cegar.
Y del santuario, y fíjense que toda la revelación de Apocalipsis tiene que ver con el santuario, salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. O sea, Dios en primer lugar vino a buscar a sus hijos, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar una vez que el mensaje de los tres ángeles termine, que el mundo se divida en forma especial en dos grupos: los que adoran a Dios, los que respetan a Dios, guardan los mandamientos de Dios, ¿no? Guardan el sábado, porque dice: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las cosas que en ellos están. O sea, está citando el mandamiento del sábado, adoran a Dios como creador, guardan el día que es el monumento a la creación, que Dios no se los dio a los judíos, se los dio al ser humano cuando lo creó, se los dio a toda la humanidad, ¿no? Y están los que van a seguir al enemigo de Dios y guardarán el falso día de reposo y lo que se le ocurra, ¿no? Entonces, ahí va a estar. Jesús dijo en San Mateo que iban a ver la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. San Mateo capítulo 24. Vamos a completar aquí lo que la lección nos dice. Dice: es imposible permanecer imparcial en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Por eso Dios revela amorosamente lo que el hombre no podía ver de la lucha entre el bien y el mal, y misericordiosamente, porque quiere nuestra salvación, Él exige una decisión. San Mateo 24:14 dice: Jesús declaró: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en San Marcos 16:15 y 16 leemos: Él le dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si hay una cosa bonita es poder compartir las palabras de Dios. No es fácil. Cuando uno comienza a hablar de Dios a gente que no conoce, tienen miedo, están asustados, que me van a lavar la cabeza, que me van a engañar. Y hay mucha gente que lamentablemente lava la cabeza y engaña, que no te dejan pensar, que hay muchas veces gente que repite lo que otros dicen. Pero nosotros estamos aquí con este método de preguntas y respuestas. Las respuestas las encuentran en la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios se explica a sí misma. Y en la medida que uno se relaciona con la palabra de Dios, se relaciona con el Dios de la palabra. Y uno comienza a aprender de Dios y se da cuenta que esa palabra de Dios tiene poder para cambiar el alma de uno, la persona de uno. Se da cuenta que uno no está solo en este mundo, que hay un Dios maravilloso, un Padre amante que nos dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Y que uno puede recurrir a ese Padre. Uno se da cuenta que ya hay como una providencia que lo va guiando. Hay cosas buenas, sí, que nos salen, hay cosas malas también acontecen. Dios nos dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre justos e injustos, pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, el enemigo Satanás es un enemigo vencido. Los poderes que utiliza el diablo en este mundo desaparecerán, pero los hijos de Dios permanecerán para siempre. Si no has tomado tu decisión, sería bueno que la tomes ahora. ¿De qué lado vas a estar? ¿Del lado de Dios o del enemigo de Dios? Aquí no hay media oveja, medio cabrito. Aquí no hay medio trigo, medio cizaña. Aquí hay hijos de Dios e hijos del enemigo de Dios. Todos tenemos defectos y todos tenemos errores. Pero están los que los seguimos de corazón y tratamos de mejorar con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, y están los que se complacen en el pecado y avanzan para adelante. Te invito
a como le dijo Ananías a Saulo. Tal vez estaba ciego y ahora ves, ¿no? Saulo estaba ciego y luego vio. Cuando se le cayó esa cáscara a los ojos, Ananías le dijo, ¿por qué detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Qué es lo que está pasando en la vida? Deja esos últimos rasgaños del diablo y ahora bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿no? Y Saulo dice que no fue rebelde esa visión celestial, no fue rebelde. Él se levantó, se bautizó y sirvió a la iglesia de Dios de una manera impresionante. Solo Dios sabe lo que tú puedes hacer. Tal vez no te sientas capaz, tal vez no te sientas mucha cosa, pero en la medida que veas la mano de Dios en tu vida, puedes testificar. Puedes contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Te invito a que tomes tu decisión de bautizarte, estamos a tu servicio y puedes ponerte en contacto, sea el día que lo escuches este mensaje, sea la hora que sea en todo el mundo, puedes mandarme un mensajecito por ahí, por internet, y estamos para servirte. Vamos a hacer una oración para finalizar este tema y mañana, al sonar la séptima trompeta, el tema de mañana, oramos. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Gracias porque tú diriges la historia de este mundo. Hay mucho caos, hay mucha confusión, pero tu nombre está siendo reivindicado en todo el universo. Y pronto llegará el momento en que se separará bien la paja del trigo, el trigo de la cizaña. Se separará bien y tú te llevarás el trigo al granero y la paja lamentablemente será quemada en el fuego para nunca más existir. Ayúdanos a tomar las decisiones para estar de tu lado, Señor, para recoger y no desparramar, para que nuestra vida tenga sentido, para que la obra que comenzaste nosotros la puedas finalizar, para que esa providencia que hemos visto en nuestra vida se siga manifestando paso a paso. Si hay alguien que está con algún dolor, alguna pena especial, te pedimos que te manifieste, Dios nuestro, para que se dé cuenta que esa persona que no está solo, que hay un Dios que lo ama, que la ama y que quiere lo mejor para sus hijos. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos para prepararnos y mañana encontrarnos a la misma hora, aquí por Psico TV, a las 8 p.m. en Facebook, ¿no? Para ver cuando suene la última trompeta. Gracias, Señor, te amo en nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, ahora voy a apagar aquí, voy a ir al Facebook para responder los saluditos, hermanos, y un abrazo grande para todos, un cariño grande, un beso para todos y nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora por el mismo canal.